Con respecto a la formación extraembrionaria de los vasos sanguíneos, al observar este dibujo esquemático representativo de un corte sagital de un embrión de tercera semana de desarrollo, extraído de la embriología de Lachmann, se ve cómo la pared del saco vitelino y el alantoides, este último en el pedículo de fijación, están revestidos externamente por el mesodermo lateral esplácnico o esplagno-pleura, y es en este sector del mesodermo extraembrionario donde se desarrollarán los vasos sanguíneos primitivos y las primeras células sanguíneas. Los primeros signos de esto consisten en cúmulos de células madres mesenquimáticas o unidades formadoras de colonias fibroblásticas que llamaremos islotes sanguíneos. Dichas células proliferan y se diferencian a hemangioblastos o angioblastos, bajo el efecto inductor que ejerce el revestimiento interno del saco vitelino, es decir, el endodermo extraembrionario sobre la esplagno-pleura. En algunos sectores estos islotes se tunelizan o cavitan y quedan revestidos por angioblastos, quienes se diferencian a células endoteliales, formando neovasos, es decir, nuevos vasos. Es la forma en que se originan y desplazan hacia frontal los dos tubos cardíacos primitivos, que luego se fusionarán para conformar un tubo único, que es el área cardiogénica, o sea, el corazón primitivo en la cavidad pericardíaca. El área cardiogénica se ubica por delante de la lámina procordal, que posteriormente llamaremos membrana bucofaringia, y de la placa neural, primer estadio en el desarrollo del sistema nervioso central. Dibujo esquemático extraído de la embriología de Lachmann. Los vasos sanguíneos tienen dos orígenes: por vasculogénesis, donde los nuevos vasos o neovasos se originan a partir de los islotes hemangiógenos que termino de comentar con la imagen anterior, y por angiogénesis, donde los vasos sanguíneos se generan a partir de brotes de vasos preexistentes. En el caso de la vasculogénesis, el endodermo extraembrionario induce al esplagnopleura a expresar factores de crecimiento como el FGF2 o factor de crecimiento fibroblástico, que unido al receptor de superficie R, o sea como FGFR, logra la proliferación de las células madres mesenquimáticas o CFUF. Otro factor de crecimiento en la vasculogénesis es el BEGF o factor de crecimiento endotelial vascular, que se une a su receptor correspondiente, el R1 o el R2. En la superficie de las células más periféricas de dichos islotes sanguíneos, el BEGFR1 logra que las células periféricas se aplanen, constituyendo el endotelio, y además se tunelicen conformando una formación tubular o neovasos. El BEGFR2 induce a las células centrales de dicho islote a transformarse en células hemocitopoyéticas. En el caso de la angiogénesis, es también regulada por el BEGF o factor de crecimiento endotelial vascular, quien en los sitios donde se tienen que formar nuevos vasos induce y estimula a la proliferación de las células endoteliales. Por lo tanto, estos nuevos vasos se forman a partir de otros preexistentes. El modelado y estabilización final está regulado por el PDGF o factor de crecimiento derivado de las plaquetas y por el TGF-beta, factor de crecimiento transformador. Como se observa en estos dibujos esquemáticos extraídos de la embriología de Lachmann, el primordio cardíaco en etapa de tubo cardíaco único, hacia el día 22 del desarrollo, presenta de cefálico a caudal 4 cavidades: bulbo cardíaco, ventrículo primitivo, aurícula única y seno venoso. Luego se alarga y comienza a plegarse, es decir, a doblarse. Adopta hacia el día 24 la forma de asa cardíaca. El bulbo cardíaco o arterial comprende en su extremo distal al tronco arterioso, en su región media el cono arterioso o arterial y en su extremo proximal la porción trabecular del ventrículo derecho primitivo,
que dará origen al ventrículo derecho. En el extremo caudal del asa cardíaca, el seno venoso, en desarrollo, tiene una amplia comunicación con la aurícula primitiva. El seno venoso recibe sangre de las prolongaciones sinusales derecha e izquierda y cada una de ellas recibe la sangre de 3 venas a derecha e izquierda, que son las venas vitellinas o onfalomesentéricas, las venas umbilicales y las venas cardinales comunes. La imagen extraída de la embriología clínica de Moore es un dibujo esquemático de un corte sagital de un embrión al final de la 4ª semana, aproximadamente a los 28 días del desarrollo, que muestra las arterias en rojo y las venas en azul, intra y extraembrionarias. Las venas vitellinas o onfalomesentéricas, derecha e izquierda, proceden del saco vitelino. La arteria vitellina es continuación de la arteria mesentérica superior, quien a su vez se origina de ramas anteriores de la aorta dorsal en su trayecto abdominal. Las venas umbilicales, derecha e izquierda, proceden de la placenta y las arterias umbilicales nacen como ramas ventrales o anteriores de la aorta dorsal. Cada vena cardinal común, a derecha e izquierda, se forma al confluir las venas cardinal anterior y cardinal posterior. La misma imagen aumentada y focalizada en el corazón en desarrollo y los principales vasos sanguíneos que llegan o salen de él. Caudalmente se observa la llegada de las 3 venas vitellina, umbilical y cardinal común a cada prolongación sinusal. Cefálicamente, en el extremo distal del tronco arterial o arterioso, está el saco aórtico, del cual nacen las raicillas o arcos aórticos que se disponen de a par. El componente de cada par se abre en la aorta dorsal correspondiente a cada lado. Por lo tanto, en el sector correspondiente al desarrollo de cabeza y cuello, es decir, a nivel del intestino faringio o faringe primitiva, la aorta dorsal es doble, es decir, hay aorta dorsal izquierda y aorta dorsal derecha. Dibujo esquemático que representa un corte frontal del corazón de un embrión de 30 días extraído de la embriología de Lagman. Dicho corte muestra el agujero interventricular primario y la desembocadura de la aurícula en el ventrículo izquierdo primitivo. Las flechas indican la dirección de la corriente sanguínea. En esta vista interna interesa ver su extremidad cefálica, el cono y el tronco arterial, es decir, el bulbo cardíaco, abriéndose al saco aórtico y naciendo de él las raíces o arcos aórticos. Dibujo esquemático de un corte sagital que muestra la región faríngea. Los arcos aórticos están incluidos en el mesénquima de los arcos faringios y terminan en las aortas dorsales derecha e izquierda, que son pares en esta región, pero caudalmente se fusionan para formar un solo vaso. Los arcos faringios, formados por mesénquima, y sus vasos sanguíneos, los arcos aórticos, aparecen en una secuencia cráneo-caudal, por lo tanto no aparecen todos simultáneamente. El saco aórtico envía una rama a cada nuevo arco faringio, dando origen a 5 pares de arterias o arcos aórticos. El quinto par no se forma o lo hace incompletamente y sufre regresión. Por eso los 5 arcos aórticos se enumeran en par 1, par 2, par 3, par 4 y par 6. Ulteriormente, muchos de estos vasos se modifican, obliteran y sufren regresión. Vista sagital de un embrión de finales de 4ª a 5ª semana extraído de la embriología de Lagman. En el área de la faringe primitiva se ve una de las aortas dorsales y cómo se abren a ella los arcos aórticos de un lado. Se observa el primordio cardíaco y la migración de células de las crestas neurales desde el tubo neural, es decir, desde el sistema nervioso central en desarrollo, sembrando el tronco cono, sembrando el primer par de arcos faringios y sembrando algunas bolsas faringias. Se observa también el origen de 2 ramas anteriores de la aorta dorsal, que son las arterias vitellinas y las arterias umbilicales.
Dibujo esquemático sobre aortas dorsales y arcos aórticos, extraído de la embriología de Lachmann, antes de adoptar su patrón vascular definitivo. A ambos lados se observa el quinto par de arcos aórticos de menor calibre. Nunca llega a formarse o lo hace de manera incompleta, sufriendo posterior regresión. Arcos aórticos al final de la cuarta semana, aproximadamente el día 27, extraído de la embriología de Lachmann. La mayor parte del primer par de arcos aórticos ha desaparecido, se ha obliterado, se representa con líneas, y esto ocurre antes de que se desarrolle el sexto par de arcos aórticos. De este primer par persiste una pequeña porción que forma la arteria maxilar a derecha e izquierda. Pronto desaparece el segundo par de arcos aórticos, lo que queda de él, sus porciones remanentes, formarán la arteria ioidea, derecha e izquierda, y la arteria del músculo del estribo o estapedia, derecha e izquierda. El tercer par de arcos aórticos es de gran tamaño. El cuarto y el sexto par de arcos aórticos se hallan en proceso de formación, aun cuando el sexto par de arcos aórticos no está completo, ya se encuentra la arteria pulmonar primitiva como rama principal a la derecha y a la izquierda. Arcos aórticos a comienzos de quinta semana, día 29 a 35, extraído de la embriología de Lachmann. Los dos primeros pares de arcos aórticos, es decir, el primero y el segundo, han desaparecido. Los arcos aórticos tercero, cuarto y sexto son voluminosos. El tronco arterioso o arterial, en su continuidad con el saco aórtico, es dividido por el tabique aortopulmonar, por lo que los sextos arcos aórticos se continúan con el tronco de la arteria pulmonar primitiva y el canal de salida del corazón es dividido por dicho tabique en aorta ventral o ascendente y arteria pulmonar. El saco aórtico forma la prolongación derecha que después originará la arteria brachiocefálica derecha y la prolongación izquierda que después originará el segmento proximal del callado aórtico. Cambios en arcos aórticos y aortas dorsales en la sexta semana. En este dibujo esquemático de la embriología de Lachmann se aprecia mejor lo dicho anteriormente, que el tronco arterioso es dividido por el tabique aortopulmonar en arteria ventral o aorta ascendente y arteria pulmonar. Y del saco aórtico, en su extremo distal, salen dos prolongaciones, derecha o arteria brachiocefálica e izquierda o porción proximal del callado aórtico. Los sectores de los arcos aórticos que están con trazos lineales se han cerrado, es decir, se han obliterado. Lo que se señala en la imagen como conducto carotidio es la aorta dorsal entre la desembocadura del tercer arco y del cuarto arco aórtico a derecha e izquierda, pero se oblitera. La aorta dorsal derecha, entre el origen de la séptima arteria intersegmentaria derecha y la unión con la aorta dorsal izquierda, desaparece, se oblitera. Las arterias carótidas y brachiocefálica se alargan notablemente debido al plegamiento cefálico, al desarrollo del prosencéfalo en el sistema nervioso central y al alargamiento del cuello. En la imagen se señala también el conducto arterioso o arterial, lo forma el segmento distal del sexto arco aórtico izquierdo, permite el conducto arterial desviar la sangre desde la rama izquierda de la arteria pulmonar hacia la aorta. Por medio de este desvío, los pulmones están protegidos de un flujo de sangre mayor de lo que puede manejar su vasculatura durante la mayor parte del periodo intrauterino. El conducto arterioso se oblitera después del nacimiento, convirtiéndose en el ligamento arterioso. A la derecha, el sexto arco aórtico pierde su conexión con la aorta dorsal y origina la arteria pulmonar derecha en su parte proximal. En este cuadro se detalla a los vasos arteriales derivados a derecha e izquierda de cada par de arcos aórticos. Entonces, del primer par, a derecha e izquierda, se originan las arterias maxilares. De las partes dorsales del segundo par, derivan las arterias ioideas derecha e izquierda,
y las arterias del músculo del estribo, que es un huesecillo del oído medio, también llamada arteria estapedia. En cuanto al tercer par, de su segmento proximal se originan las arterias carótidas primitivas derecha e izquierda, y de su segmento distal las arterias carótidas externas derecha e izquierda, y la primera porción de las arterias carótidas internas derecha e izquierda. Del cuarto par de arcos aórticos, a la derecha el segmento proximal de la arteria subclavia y a la izquierda el segmento proximal del callado de la aorta. El quinto par de arcos aórticos no se desarrolla o forma vasos rudimentarios que sufren regresión. Finalmente, del sexto par de arcos aórticos, su segmento proximal a derecha e izquierda genera las arterias pulmonares. Su segmento distal a la derecha desaparece y a la izquierda forma el conducto arterioso o arterial que ya mencioné anteriormente y que permite el desvío de sangre de la arteria pulmonar hacia la aorta y que en la etapa postnatal se oblitera convirtiéndose en el ligamento arterioso. En este cuadro se observa el origen de ciertas arterias, en lo cual participan otros componentes además de los arcos aórticos. En el caso de las carótidas externas derecha e izquierda, que se forman a partir del tercer par de arco aórtico, contribuye también el primer par. En cuanto a las carótidas internas derecha e izquierda, la primera porción depende del tercer par de arcos aórticos y la segunda porción depende de la aorta dorsal. En la arteria subclavia derecha, su segmento proximal lo forma el cuarto par de arcos aórticos, en cambio su segmento distal, como consta en el cuadro, lo forman la aorta dorsal y la séptima arteria intersegmentaria derechas. La séptima arteria intersegmentaria izquierda por sí misma genera la arteria subclavia izquierda. En el callado aórtico, su porción proximal depende del cuarto arco aórtico izquierdo y su porción distal de la aorta dorsal izquierda y del saco aórtico. El tronco brachiocefálico deriva de la prolongación derecha del saco aórtico. La aorta ventral o ascendente se forma a partir del tronco arterioso. El sexto par de arcos aórticos, conjuntamente con el tronco arterioso, forman el tronco de las arterias pulmonares y la parte proximal de sus ramas. En este dibujo esquemático extraído de la embriología de Lachmann se observan las grandes arterias y su relación con el nervio laringio o recurrente rama del décimo par craneal o neumogástrico. El sexto arco aórtico derecho pierde su conexión con la aorta dorsal derecha, es decir, desaparece su porción distal. Su porción proximal forma la arteria pulmonar derecha. Como consecuencia de la obliteración de su porción distal, el nervio laringio recurrente derecho se engancha en la arteria subclavia derecha, mientras que el nervio recurrente o laringio izquierdo conserva su ubicación y se engancha alrededor del ligamento arterioso, esto es postnatal. La aorta dorsal da tempranamente tres grupos de ramas arteriales: las ramas intersegmentarias dorsales, las ramas segmentarias laterales y las ramas segmentarias ventrales o anteriores. Las ramas intersegmentarias dorsales se disponen de a par y comprenden vasos destinados a la médula espinal, que son las arterias espinales, vasos destinados a las paredes dorsolaterales del tronco, que son las arterias intercostales. El quinto par de arterias intersegmentarias origina las arterias ilíacas primitivas, que emiten dos ramas: la ilíaca interna o arteria hipogástrica, que se continúa con la arteria umbilical, y la ilíaca externa, que se continúa con arterias de los miembros inferiores a ambos lados. El séptimo par de arteria intersegmentaria persiste a derecha e izquierda y originan, después de dar las arterias subclavias, a las arterias vertebrales, derecha e izquierda, que irrigan la cabeza. Las ramas segmentarias laterales son solo un par, a derecha e izquierda. Nacen de la cara lateral de las aortas dorsales derecha e izquierda, en la zona en que ambas aortas
se fusionan. Por lo tanto, las dos arterias segmentarias laterales se convertirán en las ramas derecha e izquierda de la aorta dorsal unificada. Irrigan las crestas urogenitales. ¿Qué son las crestas urogenitales? En la cuarta semana del desarrollo, las crestas urogenitales de mesodermo intermedio están ubicadas en la región tóraco-lumbar y formadas por el mesonefros y la gónada indiferenciada. El mesonefros representa una segunda etapa en el desarrollo del sistema urinario. Reitero que las arterias segmentarias laterales representan las ramas derecha e izquierda de la aorta dorsal unificada. Por último, las ramas segmentarias ventrales o ramas anteriores son las arterias umbilicales, por ejemplo, que son dos y transportan sangre desoxigenada. Inicialmente representan un par de ramas ventrales de la aorta dorsal que se dirigen hacia la placenta en íntima relación con el alantoides, que está en el pedículo de fijación. En la cuarta semana del desarrollo embrionario, cada arteria umbilical adquiere una conexión secundaria a nivel del quinto par de arterias intersegmentarias lumbares, que generan las arterias ilíacas primitivas. Pierden estas arterias umbilicales su sitio de origen en la aorta dorsal y luego se continúan con la arteria hipogástrica o ilíaca interna. Después del nacimiento, las porciones proximales de las arterias umbilicales persisten o permanecen abiertas y pasan a llamarse arterias vesicales superiores. Las ramas anteriores que irrigan a los intestinos anterior, región caudal, intestino medio e intestino posterior, inicialmente son vasos pares que luego se fusionan entre sí al fusionarse las aortas. Al cerrarse el intestino medio, que estaba comunicado con la cavidad del saco vitelino, y al estrecharse el mesenterio dorsal, algunas ramas se fusionan en la línea media y forman las arterias celíaca o tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior, que irrigarán a esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Dibujo esquemático que señala el desarrollo arterial en la séptima semana y en particular a nivel cefálico. Las arterias vertebrales, que se han originado a derecha e izquierda de las séptimas arterias intersegmentarias de la aorta dorsal, ascienden por dentro de las arterias carótidas internas, se fusionan formando un vaso único, la arteria basilar, que va dando ramas en su ascenso para protuberancia, cerebelo, entre otros, y mediante complejas uniones comunicantes, las arterias cerebrales posteriores, medias y anteriores, vinculan a la arteria basilar con las carótidas internas y constituyen un anillo vascular con forma hexagonal, que llamaremos polígono de Willis, quien aporta continuamente sangre en caso de obstrucción de alguna arteria principal que irrigue el cerebro. Dibujo esquemático extraído de la embriología de Lachmann. Recordemos que de la aorta dorsal nacen arterias segmentarias anteriores, entre otras, y que dan varias ramas dispuestas de a par. Luego se fusionan gradualmente y forman las arterias situadas en el mesenterio dorsal del intestino. Ellas eran arterias o tronco celíaco, arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior, quienes irrigan a los componentes de los intestinos anterior, medio y posterior. La arteria mesentérica superior será el eje alrededor del cual rotará en sentido antihorario el asa intestinal primitiva, y luego con el nombre de arteria vitelina u onfalomesentérica llegará a capilarizarse en la pared del saco vitelino. Con respecto a los defectos o anomalías del sistema arterial, solo voy a mencionar los más frecuentes sin extenderme en el tema porque excede los contenidos de esta clase. En el caso del conducto arterioso persistente, recordemos que el conducto arterioso está normalmente formado a la izquierda por el segmento distal del sexto arco aórtico izquierdo y su persistencia es el más frecuente de los defectos arteriales, en un 8 a 10%.
es decir, en 8 a 10 de cada 10.000 nacimientos, persistiendo la comunicación entre aorta y pulmonar. Se da en niños prematuros en forma aislada o combinado con otros defectos cardíacos. Con respecto a la coartación de la aorta, se produce en 3 de cada 10.000 nacimientos. Es un estrechamiento apreciable de la luz de la aorta, constricción aórtica que puede situarse por arriba o por debajo de la desembocadura del conducto arterioso. Entonces será coartación aórtica preductal o postductal. Con respecto al origen anormal de la arteria subclavia derecha, si recordamos que la arteria subclavia derecha está formada por el cuarto arco aórtico derecho, la aorta dorsal derecha y la séptima arteria intersegmentaria derecha, este origen anormal ocurre porque se cierra, se oblitera el cuarto arco aórtico derecho y la porción proximal de la aorta dorsal derecha. Duplicación del callado aórtico. Persiste la aorta dorsal derecha entre el origen de la séptima arteria intersegmentaria derecha y su unión con la aorta dorsal izquierda. Normalmente este segmento se oblitera alrededor de la sexta semana. Al no obliterarse y persistir, forma un anillo vascular que rodea la tráquea y al esófago y a menudo los comprime, dificultando la deglución y la respiración. Con respecto al otro defecto, al callado aórtico derecho, el cuarto arco aórtico izquierdo y la aorta dorsal izquierda normalmente forman el callado aórtico, pero se obliteran en forma completa y son reemplazados por los vasos correspondientes del lado derecho. Dibujo esquemático extraído de la embriología de Lagman con respecto al sistema venoso. En la 5ª semana del desarrollo embrionario se observan 3 venas de grueso calibre, llegando de a par al seno venoso, es decir, a derecha e izquierda, y ellas son venas vitelinas u onfalomesentéricas, venas umbilicales, venas cardinales comunes, que se abren a cada lado en las prolongaciones sinusales derecha e izquierda del seno venoso, que es lo más caudal del asa cardíaca. Dibujo esquemático del seno venoso. Sus cuernos o prolongaciones sinusales, que son 2, y las 3 venas que llegan a cada prolongación. Estamos en la 4ª semana de desarrollo, aproximadamente el día 24. Por lo tanto, el seno venoso, en el extremo distal del asa cardíaca, recibe toda la sangre venosa del embrión a través de sus prolongaciones sinusales derecha e izquierda, desde las venas vitelinas u onfalomesentéricas derecha e izquierda, que provienen de la red capilar en la pared del saco vitelino, de las umbilicales derecha e izquierda, que provienen de la placenta, de las cardinales comunes derecha e izquierda, que resultan de la fusión de las venas cardinales anterior y posterior, que traen la sangre de todo el cuerpo embrionario. En la 5ª semana de desarrollo embrionario se obliteran la vena vitelina izquierda y la parte proximal de la vena umbilical izquierda, por lo que pierde importancia la prolongación sinusal del lado izquierdo, debido a que hay cortocircuitos izquierda-derecha. La prolongación sinusal derecha y las venas que llegan a ella, vitelina, umbilical y cardinal derechas, por lo tanto, aumentan de calibre, debido a la sangre que le llega desde la izquierda. En la 10ª semana se oblitera la vena cardinal común izquierda, y lo único que queda representando a la prolongación sinusal izquierda son la vena oblicua de la aurícula izquierda o vena de Marshall y el seno coronario. Dibujo esquemático sobre el desarrollo de las venas vitelinas y umbilicales extraído de la embriología de Lagman, representativo de la 4ª y 5ª semana del desarrollo embrionario. Las venas vitelinas o onfalomesentéricas llevan sangre desde el saco vitelino al seno venoso. Antes de ingresar a la prolongación sinusal correspondiente, forman un plexo alrededor del duodeno y se llama plexo periduodenal. Pasan a través del septum transverso y el recorrido de las venas en este lugar es interrumpido por los cordones hepáticos, constituyéndose por lo tanto una extensa red vascular o red capilar, que son los sinusoides hepáticos.
La vena vitelina izquierda pasa a llamarse conducto hepatocardíaco izquierdo o vena hepática. La vena vitelina derecha pasa a llamarse conducto hepatocardíaco derecho, aumentado de tamaño con motivo de la recanalización hacia la derecha por los cortocircuitos izquierda-derecha. El conducto hepatocardíaco derecho o vena vitelina derecha forma el segmento hepático de la vena cava inferior. Ya en una etapa más avanzada, segundo y tercer mes del desarrollo embrionario, se observa que en el área periduodenal, del plexo vascular periduodenal, nace la vena porta, porque el plexo se transforma en un vaso único. De la vena vitelina derecha deriva la vena mesentérica superior, que drena el asa intestinal primitiva. Las venas umbilicales se originan en las vellosidades coriónicas, es decir, en la placenta, y transportan sangre oxigenada al embrión, en una etapa inicial, cuarta a quinta semana del desarrollo embrionario. Las venas umbilicales, derecha e izquierda, pasan a cada lado del hígado por fuera de las venas vitelinas, pero algunas ramas se comunican con los sinusoides hepáticos. En el segundo mes del desarrollo embrionario, que está representado por el dibujo A, desaparecen las porciones proximales de ambas venas umbilicales, y en el tercer mes, representado por el dibujo B, desaparece lo que restaba, es decir, la porción distal de la vena umbilical derecha. Por lo tanto, será la vena umbilical izquierda, en su porción distal, la única que transportará sangre oxigenada de la placenta al hígado. Aumenta la circulación placentaria y se establece una comunicación directa entre la vena umbilical izquierda, su porción distal, y el conducto hepatocardíaco derecho o vena vitelina derecha, mediante el conducto venoso, formado en este período, es decir, entre el segundo y tercer mes. El conducto venoso permite que la sangre de la vena umbilical izquierda sortee al plexo sinusoidal hepático. Después del nacimiento se obliteran. La vena umbilical izquierda se convierte en el ligamento redondo del hígado y el conducto venoso se convierte en el ligamento venoso. Entre los principales sistemas venosos mencionados, las venas cardinales reciben sangre del cuerpo del embrión. Al principio son el principal drenaje venoso del embrión. Las venas cardinales anteriores reciben la sangre de la porción cefálica del embrión y las venas cardinales posteriores drenan el resto del cuerpo. Ambas venas cardinales, anterior y posterior, se unen antes de entrar en la prolongación sinusal derecha e izquierda, formando las venas cardinales comunes a derecha e izquierda, que son más cortas. Entre la quinta y la séptima semana se forman otros sistemas venosos a derecha e izquierda. Por ejemplo, las venas supracardinales, que drenan la sangre de la pared corporal por medio de las venas intercostales. Las venas subcardinales, que drenan sangre principalmente de los riñones, y las venas sacrocardinales, que drenan sangre de las extremidades inferiores. En la séptima semana se observan anastomosis izquierdo-derecha entre las venas cardinales anteriores, las venas supracardinales y las venas subcardinales, al igual que las venas sacrocardinales. La sangre de la izquierda es canalizada hacia el lado derecho. Estas anastomosis se muestran en la imagen de la izquierda, que es la que corresponde a la séptima semana. En la imagen de la derecha, que corresponde a la etapa de neonato, se grafica cómo las venas intercostales derechas, entre la cuarta a la 11ª, drenan en el sistema de venas supracardinales derecha y forman la vena ácigos, y cómo las venas intercostales izquierdas, de la cuarta a la 7ª, drenan en el sistema de venas supracardinales izquierdas y forman la vena hemiácigos, que termina drenando en la ácigos por las anastomosis izquierda-derecha que hay entre las venas supracardinales derecha e izquierda. Las venas cardinales anteriores, al anastomosarse, forman la vena brachiocefálica izquierda. Con respecto al origen de las principales venas, si observamos el cuadro, la vena cava superior, que recogerá la sangre que drena de cabeza, cuello,
parte superior del tronco y miembros superiores, la forman la vena cardinal común derecha y la vena cardinal anterior derecha. La vena cava inferior, que recoge la sangre de miembros inferiores y de abdomen, consta en su formación de 3 segmentos. El segmento hepático, que ya lo mencioné anteriormente y lo forma la vena vitelina derecha, o mejor dicho, el conducto hepatocardíaco derecho. El segmento renal a partir de la vena subcardinal derecha y, por último, su segmento sacrocardinal, que se forma a partir de la vena sacrocardinal derecha. El tronco brachiocefálico derecho se forma a partir de la vena cardinal anterior derecha. El tronco brachiocefálico izquierdo es el resultado de la anastomosis de las venas cardinales anteriores derecha e izquierda. La vena ácigo se forma principalmente a partir de la vena supracardinal derecha y la vena hemiácigos a partir de la vena supracardinal izquierda. Las venas renales, las venas suprarrenales y las venas gonadales dependen del sistema venoso supracardinal a derecha e izquierda. Las venas sacrocardinales derecha e izquierda, anastomosadas, generan a las venas ilíacas primitivas y sus ramas. En cuanto a los defectos del sistema venoso de menor trascendencia que los arteriales, tenemos, por ejemplo, vena cava superior izquierda. Normalmente la vena cava superior derecha se forma a partir de las venas cardinales común derecha y cardinal anterior derecha. En este caso persiste la vena cardinal anterior izquierda y se obliteran la cardinal común derecha y la porción proximal de la cardinal anterior derecha. Con respecto a la duplicación de la vena cava superior, persiste la vena cardinal anterior izquierda y se denomina vena cava superior izquierda. Vena cava inferior ausente, la vena subcardinal derecha no tiene conexión con el hígado. La sangre se desvía hacia la vena supracardinal derecha, la sangre que proviene de la región caudal del cuerpo llega al corazón por las venas ácigos y cava superior, la vena hepática desemboca en la aurícula derecha y en el sitio que corresponde a la vena cava inferior, por lo que generalmente esta anomalía se acompaña de otras malformaciones cardíacas. Con respecto a la duplicación de la vena cava inferior, normalmente la vena cava inferior a la derecha está formada en sus 3 segmentos por el conducto hepatocardíaco derecho, las venas subcardinal y sacrocardinal derechas. En este caso se mantienen conectadas las venas sacrocardinal izquierda y subcardinal izquierda. El sistema linfático comienza a desarrollarse a partir de la 5ª semana del desarrollo embrionario, obviamente después del desarrollo del sistema cardiovascular. Los vasos linfáticos se originan en el endotelio de las venas como evaginaciones saculares. Se crean así 6 sacos linfáticos primarios, 2 sacos o vasos yugulares en el punto de unión de las venas subclavias y venas cardinales anteriores, 2 sacos o vasos ilíacos en el punto de unión de las venas ilíacas con las venas cardinales posteriores, un vaso o saco retroperitoneal cerca del techo del mesenterio, una cisterna del Kilo o cisterna de Pequet en la parte dorsal del saco retroperitoneal. Como se ve en la imagen, diversos canales conectan los sacos entre sí y drenan la linfa de las extremidades de la pared corporal, de la cabeza y del cuello. Los conductos torácicos derecho e izquierdo son principales y unen los sacos yugulares con la cisterna del Kilo y se formará una anastomosis entre estos conductos. El conducto torácico a la izquierda se desarrolla desde la porción distal del canal o conducto torácico derecho, desde la anastomosis de ambos canales, derecho e izquierdo, y desde la porción craneal del canal o conducto torácico izquierdo. El conducto linfático derecho, o gran vena linfática derecha, deriva de la porción craneal del canal o conducto torácico derecho. Ambos conductos, derecho e izquierdo, mantienen sus conexiones originales con el sistema venoso, se vacían en el punto de unión de la vena yugular interna con la vena subclavia o confluencia yúgulo-subclavia. En el comienzo de esta clase, al hablar de vasculogénesis y de angiogénesis, entre los factores de crecimiento citados,
estaba el BEGF, es decir, el factor de crecimiento endotelial vascular. Como BEGFR1, es decir, unido al receptor de superficie R1 de las células más periféricas del islote sanguíneo, las cuales se diferencian a células endoteliales y se tunelizan formando vasos nuevos. Como BEGFR2 se ha unido al receptor R2 de superficie de las células más centrales del islote mangiógeno, quienes así se diferenciarán a células hemocitopoyéticas. Aquí actúa otro factor de crecimiento, el BEGFR3, que en venas preexistentes provoca que las células endoteliales expresen un gen o factor de transcripción, el PROX1, que permite la expansión endotelial e inician el crecimiento de los vasos linfáticos. Dibujo esquemático extraído de la histología y embriología de Einar Valentich y Robasio. En las interacciones materno-fetales hay una doble circulación de sangre materna y fetal, separadas por una extensa superficie representada por el endotelio de los vasos fetales y el sincitio trofoblasto. Las arterias umbilicales originadas en el feto, de ramas ventrales o anteriores de la aorta dorsal, transportan a través del cordón umbilical y hacia la placenta sangre de tipo venoso, es decir, con baja concentración de oxígeno. En la placenta, las arterias umbilicales se capilarizan y penetran en las vellosidades coriónicas. Dentro de las vellosidades, los capilares confluyen en vénulas y venas pequeñas que llevarán la sangre oxigenada de tipo arterial a la vena umbilical, quien alcanza el sistema de la vena cava inferior del feto. La sangre materna llega a las lagunas intervellosas de la placenta por las arterias espiraladas endometriales, ramas de la arteria uterina, cargadas de oxígeno, y allí se hace el intercambio con las arterias umbilicales cargadas de dióxido de carbono. El dióxido de carbono sale por las venas espiraladas hacia el endometrio y el oxígeno, ya en el sistema venoso umbilical, ingresa al feto por la vena umbilical izquierda. La sangre oxigenada llega al feto mediante la vena umbilical izquierda, porción distal, que procede de las vellosidades coriales, es decir, de la placenta. Transporta sangre oxigenada a través del cordón umbilical hacia el hígado del feto. La saturación es de un 80% de oxígeno y al llegar al hígado, el mayor caudal no se mezcla con la sangre de los sinusoides hepáticos, sino que va por el conducto venoso y alcanza la vena cava inferior y desde allí a la aurícula derecha, al agujero oval, a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y finalmente a la aorta ascendente. La sangre no oxigenada, es decir, de retorno, recoge la sangre de cabeza y de miembros superiores, va por la vena cava superior, pasa al ventrículo derecho, al tronco de la arteria pulmonar, desde aquí por el conducto arterial o arterioso, pasa a la aorta descendente o abdominal y de ella, como ramas anteriores o ventrales, nacen las dos arterias umbilicales con sangre no oxigenada e insaturada que llegarán por el cordón umbilical hacia la placenta. Por último, hay cambios vasculares con el nacimiento y son consecuencia del cese del flujo placentario y del inicio de la respiración en el recién nacido. Las arterias umbilicales se cierran por contracción de su musculatura lisa, por estímulos térmicos y mecánicos y por cambios en la presión de oxígeno. Su obliteración ocurre minutos después del nacimiento y la obliteración final por proliferación fibrosa puede tardar 2 a 3 meses. Sus porciones distales, al obliterarse, forman los ligamentos umbilicales medios. Sus porciones proximales permanecen abiertas, constituyendo las arterias vesicales superiores. La vena umbilical izquierda se oblitera y forma el ligamento redondo del hígado, en el margen inferior del ligamento falciforme. El conducto venoso se convierte en ligamento venoso al obliterarse. Esto ocurre poco después del cierre de las arterias umbilicales.
El conducto arterial o arterioso se cierra inmediatamente después del nacimiento por contracción de su pared muscular, controlado por la bradicinina, liberada a nivel pulmonar, secretado por las células de gránulos pequeños. Al obliterar se forma en el adulto el ligamento arterial. El agujero oval se cierra por elevación de la presión en la aurícula izquierda, por disminución de la presión del lado derecho. La primera respiración empuja el septum primum contra el septum secundum. En los primeros días de vida, este cierre es reversible. Al llorar el bebé, crea una derivación derecha-izquierda y esto explica los episodios cianóticos del recién nacido. La unión constante lleva de forma gradual a la fusión de los dos tabiques hacia el año de edad. En el 20% de las personas, el cierre anatómico completo no se realiza nunca y queda un agujero permeable.